¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Aquí estamos con este quinto envío de Enfoque Directo. Esta producción que hacemos de manera conjunta entre enfoquedigital.com.ar y los amigos de Enfoco Producciones Audiovisuales. En este quinto envío vamos a tener otro invitado del mundo de la política que está volviendo nuevamente al ruedo político. Estuvo alejado porque cumplió con su gestión, formó parte de la época de Lalo Domínguez, también de Alicia Locatelli, ha sido presidente del Consejo Deliberante. Yo tengo que haber sido 2 veces, al menos presidente, me parece que me estoy quedando corto, pero ahora le voy a preguntar, a él, en principio 2 veces, en el Consejo Deliberante al frente de la presidencia. Por supuesto que ha sido concejal, hombre muy identificado también a cazadores correntinos, y vamos a estar charlando con él sobre esta propuesta que está lanzando, que están haciendo, con vista a las elecciones del 11 de junio, pero también, como siempre, aquí en Enfoque Directo, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido su vida política, de lo que ha sido su trayectoria. Vamos a ir un poco más también preguntando siempre al entrevistado sobre su familia, su vida, que es un poco la característica también de este programa, más allá de la parte que nos compete, por supuesto, que es la política, y de charlar de las propuestas, de lo que está armando, hacer un retroceso e irnos del otro lado, del lado B de la persona. Es un amigo también de hace muchos años en la política, y lo vamos a estar recibiendo. Estoy hablando nada más y nada menos que del doctor Juan Ramón Sosa, a quien le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerme parte de este programa, que la verdad es que está muy bueno, y agradecerle a todo el equipo de producción también. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Nuevamente buscando incursionar en la política. No sé si te fuiste de la política, pero bueno, lógicamente cuando se cumplió un tiempo de gestión, llegó otra, te alejaste. Pero yo no sé si la persona que hace política se aleja definitivamente. Sí, yo soy un militante social y político, en las cuales cumplí mi rol en la función pública hasta el año 2017. Ajá. Y me retiré porque finalizó mi mandato en ese año como presidente del Consejo Deliberante. ¿Cuántas veces fuiste presidente del Consejo Deliberante? 3 veces elegido, y una vez que cumplí en el año 2013, que cumplí una suplencia como vicepresidente primero. Estuve a cargo de la presidencia del Consejo 8 meses, o sea que son casi 4. ¿En qué año ingresaste a la política? ¿Cuánto empezaste a incursionar en política? Yo empecé muy chico porque vengo de mi familia, militantes políticos, pero de la zona rural, de militante social, de trabajar en una comunidad religiosa, en una capilla de un pueblito, desde hacer una rifa para poder conseguir un remedio o conseguir un pasaje para llevar a un enfermo a otra ciudad, o algún necesitado que sufre una urgencia, no sé, a muchos vecinos por ahí se le quemaban la casa en el campo. Ajá. Había que hacer colecta. ¿Son de Cazadores Correntinos? Yo soy nacido en Cazadores Correntinos, donde mi papá era un almacenero, hoy ya fallecido, tenía almacén, mi mamá empleada de registro civil. Hice mi escuela primaria en la escuela 572 de Cazadores Correntinos. No teníamos secundaria en esa época. Y bueno, eso de ser militante social directo, porque ve lo mamá de tus padres. Mi mamá fue, digamos, dirigente siempre del Partido Justicialista, colaborando. Desde muy chico vinimos en eso. Y lo ve, vos decís que para qué utilizar la política en bien de la comunidad. Así como en mi caso, hay miles de vecinos y vecinas curuzúcuateñas que ven hoy en las redes sociales y mucha más tecnología, donde piden colaboraciones, donde no hay una presencia de un Estado, donde hay ausencia de los que ocupan cargos políticos, donde el vecino que tiene la voluntad de ayudar
sale a trabajar o a pedir recursos para ayudarle a otro compoblano, a otro vecino. Bueno, desde ahí nació mi militancia social, política. Desde muy chiquito empecé a militar cuando vine a Curuzú a la secundaria, a los 14 años, hay fotos inclusive, desde muy chico en la juventud peronista. ¿Y te acercaste vos solo o te llevó alguien? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Tuviste algún padrino? No. Recuerdo que tenía un amigo que era dirigente del PJ, en su momento que era Vicente Cabrera, en su momento fue Carlos Vallejo, Egui Benítez, varios compañeros que estábamos siempre relacionados y bueno, y me fueron invitando, me fui incursionando, se formó la Juventud Peronista, desde ahí empezamos a trabajar. Me acuerdo en su momento también el dirigente actual, Mono Acuña, varios dirigentes del justicialismo que bueno, vos andabas como joven que te gustaba la política, vos tú estudiabas, hacías tu escuela secundaria, pero también estabas militando. Bueno, empezamos a incursionar, fuimos una vez en una elección, votamos por mayoría, fui presidente de la Juventud. A través de eso, en el 2000 nos tocó lo que fue el 2001, la crisis del 2001, de que se vayan todos. Sí. Era muy joven, de que pasara Curuzú en el trueque que se hacía en el Club Curuzú, de estar trabajando en la comunidad con los vecinos, de llevarle... ¿Viste la intervención? ¿La época de la intervención? La época de la intervención también, las carpas de los maestros. Y bueno, y así también, como en su momento necesitábamos la esperanza de algún salvador del país, fuimos muy poquitos los que nos sumamos a trabajar para Néstor Kirchner como precandidato a presidente. No lo conocía nadie aquí, no solamente en el sur. A mí me encargaban porque era muy joven, andábamos con la Juventud Peronista, éramos un grupito, nos decían los que trabajan para el Ojito de Vidrio. La verdad que se puso la campaña al hombro. ¿Lo conociste aquí? Sí, vaya. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar, de cenar con él, porque era muy fácil acceder a Kirchner en su momento. Nunca ocupé un cargo nacional, nunca fui a pedir nada tampoco, sino que en su momento, creo que la gestión de él como presidente fue muy buena. Seguí militando sin ocupar cargo y bueno, después a los 26 años asumí como concejal en el 2009. ¿Cómo fue de llegar a ser concejal? Y veníamos trabajando mucho desde la parte de Juventud Peronista, veníamos con un grupo en la calle activo, militando y pedimos nuestro espacio y así se dio. ¿Qué pasó con el PJ, Juan? ¿En qué falló? ¿Dónde crees que se produjo el quiebre? En el orden local estoy hablando, ¿no? Para perder el municipio después de tantos años. Hubo un mea culpa, ¿no? Porque siempre se hablaba de que no hubo mea culpa profundo, puertas adentro. Digo, después de tantos años de estar en el gobierno en Curuzú-Guatiá. Pasa que también cuando el conductor, digamos, se cree más de lo que es, no presta los oídos, la dirigencia política solamente se rodea de un cierto grupo de obsecuentes que no pueden ver la realidad y vos te alejás del pueblo, te alejás de lo que quiere el vecino, de lo que quiere la vecina, de las comisiones barriales, de la sociedad intermedia, de las comisiones intermedias de la comunidad. Cuando vos perdés el contacto con la realidad y tampoco no tenés un control de autoridad sobre tu funcionario de tomar la decisión, hasta aquí llegaste, creo que un funcionario, una funcionaria o los que ocupan cargos realmente tienen que tener ante la comunidad un respeto, tienen que ser realmente un prestador de servicio, con voluntad y predisposición de prestar un servicio y que sirva al pueblo, no servirse de ellos. Entonces, ¿y quién se dejó ahí? ¿Lalo Domínguez? ¿Rubín? Hubo error de todos y muchos que quisimos ser escuchados no pudimos ser.
hubo una gran diferencia en la conducción, no empezó a haber internas dentro del Partido Justicialista donde se elegían por las autoridades a dedo, porque yo quise ir a interna para ser candidato a presidente en su momento del PJ y no lo permitieron. Terminamos en una alianza donde el ex intendente Lalo Domínguez terminó siendo presidente, yo vicepresidente, que representaba a otro sector. Y bueno, no pudo ir el afiliado justicialista a elegir su representante. Hubo un problema en la administración, un problema con la sociedad y un quiebre partidario donde, más allá de que vos sos votado o que sos elegido por un partido, vos te debes a la comunidad, vos integrás la lista por un partido, sos elegido por el pueblo, representás al pueblo en general, al que te votó, al que no te votó. Para todos tiene que ser igual. Lo mismo pasa a nivel partidario. Las instituciones del partido no funcionaron para nada. Con respecto a la comunidad, la gestión se alejó del vecino, se hicieron muchas cosas mal y pasó lo que pasó. En su momento apareció una figura nueva que ofrecía una transformación, que es el actual intendente José Irigoyen. ¿Lo hablaste con Lalo en algún momento? Digo, porque vos eras una de las figuras políticas de ese espacio, era uno de los referentes también de la gestión, desde el lado de tu presidente de Consejo Deliberante, pero también siempre fuiste una figura política en el justicialismo en esos años de gestión. Digo, no sé, ¿en algún momento tuviste la oportunidad de charlarlo personalmente con él, de decirle lo que estaba sucediendo afuera era otra visión, que no era la que le acercaban a los oídos de él? Y yo era el arquero, digamos. ¿Atacaste mucho? El atajador de penales, ¿viste? De estar en el consejo haciendo la balanza, muy joven, hoy tengo 40 años, muy joven, tratando de llegar a un consenso con la oposición para sacar los mejores proyectos. Cuando el dirigente político se enfrasca en su realidad y se alejó del vecino y no ve la realidad desde afuera y cómo lo ve ese vecino que quiere tener un mejor servicio, ese mejor vecino que quiere salir de su casa y tener una buena iluminación, una buena vereda, una buena seguridad de que pueda dejar su auto, no esté trancado, preocupado si le roban o no, o preocupado por su hijo, si es que pasó por tal barrio, a ver si lo pueden robar la bicicleta o le pueden robar el celular, o cuando necesita un barrio una cloaca, o necesita un barrio que llegue una buena calle, que lleguen todos los servicios, cuando no hay planificación de ciudad. Se perdió todo eso. Cuando se pierde todo eso, el vecino te deja de apoyar. Entonces yo creo que cuando vos decís, yo quiero ser un servidor público, desde el día que asumís hasta tu último día tenés que cumplirlo. Eso después te valora la sociedad. Sumergido también en la interna del PJ, me parece esa gestión, porque, a ver, Lalo, que después quiso ser precandidato a diputado nacional, que venía Alicia Locatelli porque él no podía ser candidato a intendente, y bueno, y ahí hubo muchos cruces, las sedes paralelas, digamos, la de Marta Ardoy y la de Doctor Pozzi, o sea... Hubo mucha desprolijidad en el manejo político, que no se pudo tampoco demostrar seriedad de gestión y muchos errores y seriedad política, de una construcción política con la sociedad. Cuando ese candidato se debería elegir en su momento por una interna abierta o partidaria, no por dice que entre los dirigentes, una pelea muy grosera. Y bueno, cuando el político se cree un faraón, o el dirigente político, y se le sube los humos a la cabeza, y bueno, terminan así. ¿Hicieron la plancha algunos, Juan Ramón, en esa campaña? Porque no conforme con la candidatura que se presentaba, y creo que mucho, y después muchos asustados, porque asustado. ¿Por qué? Cuando vos cumplís una función pública, hiciste las cosas bien,
no metiste la mano en la lata. Y podés, desde el otro día de la función pública, salir a caminar por la calle libremente, mirarle a cada vecino, a cada vecina y hablarle en la cara, porque no le jodiste, no le estafaste a nadie, no te robaste nada que no era tuyo. Y podés salir tranquilo con toda la tranquilidad y no te sentís ni presionado, no te sentís amenazado, no te sentías amedrentado. Y bueno, yo creo que muchos se asustaron, no te voy a dar nombre, pero creo que muchos se asustaron, hicieron la plancha por miedos o temores que tenían en su momento que rendir cuentas en la justicia, que me parece totalmente justo en un momento que si alguien tocó que algo que no hay, que tenga que rendir la justicia, es la plata del pueblo. Vos no estás administrando tus recursos. Cuando vos te toca administrar un municipio, está administrando los fondos que te tocan por coparticipación de la cantidad de ciudadanos, que es plata de los ciudadanos, porque es de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que te toca administrar, y después el esfuerzo de cada laburante, de cada comercio, de cada empresario cruzucuateño que pone para tener un mejor servicio, una mejor ciudad, una ciudad más segura, una ciudad que siga avanzando. Entonces, si vos no cumplís con ese rol, y es como rompiste el pacto social. ¿Corraini era buen candidato en ese momento o no? Sí. Sí, no, pero no le dieron la oportunidad. Yo con el gringo tengo un aprecio personal, digamos, el gringo Corraini, una persona honesta y un luchador, y la verdad que le respeto muchísimo. ¿Hubo mucha persecución después hacia esa gestión que quedó y terminó, parece, como pagando los platos rotos uno solo? No, sí, la verdad desconozco, a mí no sé, nunca me llegó una notificación judicial, gracias a Dios, no tengo... ¿Te llegaban los comentarios a veces de las cosas que decían de vos o no? Y sí, la gente habla por hablar, después el tema, siempre lo dije, si algún cruzucuateño lo estafé en la vida privada o lo estafé en la función pública, estoy a disposición, vivo en la calle. Pero viste que te decía que tenías animales, que tenías jaula, que tenías campos de cazadores. Y sí, justamente está lindo que se pueda hablar. Yo siempre me dediqué a la producción rural de mis padres mismos y lo sigo haciendo. Y bueno, creo que el tiempo da la razón, porque si con todas las investigaciones que yo sé que me hicieron, hoy sería otra mi situación, por lo cuanto vos cuando crean una ola o por envidia, o crean una ola porque no le gusta tu cara, o porque no le gusta tu forma de hacer política, o porque la verdad poner límite a mucha gente en su accionar, que le decís, loco, hasta acá va, yo no me prendo con la tuya, y por supuesto tus mismos compañeros van a hablar mal de vos. Yo tengo mi hijo que vive acá, donde no quiero que le digan, che, tu papá tal cosa. Gracias a Dios, creo que desde los años que me fui de la función pública, hoy te sigo cruzando en los mismos lugares, sigo caminando, no me fui del pueblo, sigo ejerciendo mi profesión. A tu hijo nunca le dijeron nada. Y vos te cuidas muchas veces, tener un respeto por tu familia misma, entonces... aparte de lo que yo tengo no es oculto, lo cuento, yo lo tengo registrado, las propiedades que tengo, la cantidad de animales que tengo, no tengo nada que ocultar y siempre lo tuve, pero bueno, ojalá que todos los políticos tuvieran una actividad privada y lleguen a la política para cumplir una función y no para servirse de ellos, ¿me entendés? ¿No? O servirle a su familia o a sus amigos. ¿En qué año te recibiste de abogado? En el 2017. ¿Y estás en función sí, actualmente? Sí. ¿Cómo te va la profesión? Bien, muy bien. Contame un poco cómo fue aquella jugada política que todavía recordamos. Año 2019, cuando fue tu esposa, Rosa Menezes, candidata a concejal. Porque muchos hablaban de que Elena Soto era un lugar para Elena Soto. Y después, bueno, en ese cierre de lista en Corrientes, llegaron sorpresas y finalmente fue Noni, tu esposa, la que encabezó esa lista. Ocurrió un montón de errores y desinteligencia, como le ocurrió en todos lugares, digamos, como pasó. Porque Elena Soto se sintió traicionada, enojadísima con vos y con el espacio. Sí, no, hubo desinteligencia de la parte dirigencial, como desde la parte
yo representaba en su momento una línea provincial donde había ciertos acuerdos y con respecto en su momento no era un problema contra Elena, ni siquiera hasta hoy lo veo porque no era un problema personal, era una cuestión política. Y en la representación política que en ese entonces yo estaba, a nivel provincial, tenían que respetarse ciertos acuerdos que teníamos internos, digamos. Yo era ajeno a la cuestión, no era ajeno porque era parte, pero dentro de lo que era la conducción política provincial, nosotros teníamos que integrar la lista de intendente o vice, por lo tanto solicitamos interna, no lo hubo. Entonces nuestro espacio tenía que tener un lugar preponderante, en su momento fue Noni, digamos, y eso fue todo. Eso fue todo. Porque algunos lo tomaron de otra manera, como una traición y todas esas cosas, ¿no? Y eso era Pero es el juego de la política también. No es un juego, porque la política es algo serio, sino que cada sector representa sus intereses, digamos. Por eso es que siempre hay que estar en corriente el día de cierre de lista. Y sí, hoy ya se facilitó un montón con el tema informático. Claro. Contame de Nuevo País, este espacio del que vos sos presidente acá en Curuzú, Cuatiá. Estamos hablando también de la figura de Gustavo Canteros, del cual vos decidiste también acompañarlo, pero bueno, pero hablame de Nuevo País. Primero tenemos que contar más de fondo cómo terminamos con Nuevo País. ¿Cómo terminaron? Y porque si no damos un salto en la historia. Ajá. Entonces, nosotros en el PJ iba a haber una interna, que tanta ansiedad interna en el 2019, que se debería normalizar, que ese año no estuvo la boleta PJ. Yo quería ser presidente, por lo tanto presenté una lista y por su momento había 2 listas. Ajá. Y bueno, cayó la interna porque no le convenía a ciertas personas que haya interna. Cayó la interna y bueno, quién? Bueno, a ciertos dirigentes que ahí algunos ya fallecieron. Por eso no. Pero ¿cómo le escapa la interna? Bueno, le escapa la interna medio todos los partidos también. Sí, sí, por eso te digo, ahí ya no están hoy, estarán en otra vida espiritual. Y bueno, por eso no. Está bien. No quiero. Bueno, y ahí nació Nuevo País. No, de ahí el Partido Justicialista sigue intervenido. Tuvimos el interventor, tuvimos varias reuniones, inclusive con la Domínguez nos fuimos a hablar con el interventor, a pedir una normalización, viajamos hasta el Chaco, cayó la interna, bueno, no hubo posibilidad de llegar a interna. Luego de eso, pasó lo del 2021, se nombraron a Zabaleta, tipo totalmente desprolijo, en la construcción de una partidaria, donde vino solamente a usar al justicialismo correntino para beneficiarse él en un cargo del Ministerio de Desarrollo Social, como también así favorecer un problema interno que tiene con la cámpora en Burlingame, donde la cámpora le hace cuco, él se asusta y entonces como juegan a broquelado le termina dando el sello del PJ a la cámpora provincial. Y bueno, hoy tiene la herramienta política que la boleta está en manos de la cámpora a nivel provincial y a nivel local, y después tenés la estructura partidaria de los dirigentes de PJ que están sueltos. Entonces, vimos la necesidad de seguir construyendo política. Yo soy un militante sin ocupar cargo, no necesito tener un sueldo para estar en política, porque como siempre te dije, como lo vengo luchando desde chico, así como si no me toca ocupar cargo, voy a estar para construir y para hacer el bien a la comunidad, desde mi parte, desde nuestro equipo. Y así fuimos armando, creíamos entre varios peronistas que había que buscar un espacio. Yo lo conozco a Gustavo hace aproximadamente, empezamos a tener hace 8 años una buena relación fluida, contactos políticos con él. Siempre con el respeto merecido, hasta que bueno, me ofreció la oportunidad de poder, dentro de lo que es el Frente Proyecto Corrientes, que se llama el Frente Provincial, poder armar la mesa de conducción política de Nuevo País en Curuzú, como partido principal, columna vertebral del partido. Y bueno, así empezamos a construir, a sumar muchos compañeros, compañeras, gente extrapartidario,
personas independientes, y bueno, a veces todos dicen yo aporto mi granito de arena, pero quiero estar desde el anonimato, militantes sociales, dirigentes de clubes, y bueno, así fuimos armando eso, que bueno, yo asumí la presidencia del partido, sabiendo que el PJ no tiene una construcción ni la va a tener muy a largo plazo porque no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Fueron desvirtuados. Yo como peronista creo que fueron desvirtuados en la cuestión, dice, el peronista dejó de trabajar para el pueblo y empezó a trabajar para los dirigentes, digamos. Entonces... Pero el peronismo también se fue transformando acá y fue furgón de cola del radicalismo en su momento y eso produjo que, por ejemplo, muchos dirigentes hoy dejaron de pertenecer al peronismo están en otros, crearon sus partidos y están dentro de la alianza gobernante. Yo no tengo, digamos, por eso te digo, el problema es con el mismísimo interventor y los éxitos que lo siguen a él, digamos, porque no tienen un interés en una construcción colectiva y orgánica, sino que solamente desde el PJ le interesa un grupito de personas que ocupar cargo, ocupar un sueldo y bueno, de la gente de último. Y ahora para las elecciones del 11 de junio... digamos, no es primero el pueblo, después el movimiento y por último la gente está todo al revés, desvirtuaron todo. Entonces, desde esa construcción yo creo que Gustavo cuando me invitó a participar de esto, de una construcción política con proyección a futuro, de lo que es el nuevo país, de una política provincial, entendiendo la idiosincrasia al correntino, entendiendo la idiosincrasia al cursucuateño, de crear fuente de trabajo, de generar la industria, realmente que algo que como te sirva la herramienta política para poder transformar la realidad de la gente. Bueno, desde ahí empezamos a trabajar con Gustavo y bueno, lo estamos haciendo, y así como ahora nosotros estábamos trabajando en un frente provincial, bueno, y llegamos a la construcción política de que porque Gustavo decidió ir aliado dentro de lo que es el Frente de Todo a nivel provincial, pero a nivel local no, digamos. Claro. Bueno, y para las elecciones del 11 de junio, que cerraron el marco de alianza hace algunos días, ahora hay que poner los nombres. Pero antes de cierre de alianza, ¿vos estuviste intentando llegar a algún acuerdo o no con el espacio el otro del justicialismo? No tuve de acuerdo porque no hay diálogo. Digamos, ¿Intentaste dialogar? No tenemos relación directamente. ¿No hubo charla nunca? ¿Y por qué no va a haber? ¿El grupo de paz, Norma Castillo, la Cámpora? No hubo ni va a haber, porque cuando la construcción no es colectiva y nos incluimos a personas que realmente consideramos que pueden hacer bien a la sociedad y se cierra en un grupo, yo creo que no va a haber ¿Pero intentaste un acercamiento o no, Juan? Y que yo no estoy peleado con ellos. Yo no tengo... No digo que estén peleados, pero ¿intentaste hablar para armar algún frente en conjunto antes? Y no tuve, porque tampoco no sabía que iban a hacer ellos, digamos, no tenía... Nunca hubo nada, no hubo teléfono ahí. No, yo solamente venía trabajando dentro del equipo nuestro, en la construcción política, con varios sectores, como te repetí. Fui hasta Corrientes 2 días antes para poder acordar con los partidos aliados que tenemos a nivel provincial, de ratificar el apoyo, y bueno. Y ahí crearon el frente. ¿Cómo se llama el frente? Frente Cruzú Merece Más. Frente Cruzú Merece Más. Bueno, hay que poner nombre a ese frente. ¿Estamos en eso? ¿Vas a ser candidato o no? Y si tenemos que ser, vamos a ser, digamos. ¿Pero no tenés ganas? ¿Tenés ganas o no? Yo siempre tengo ganas. ¿O vos te ves más en una figura como referente del espacio? Yo estoy para sumar y para construir. Yo creo que desde la oposición, hoy tenemos, y la sociedad tiene que saber, 11 concejales, 10 son oficialistas. Sí. Y entonces, de los 10 concejales oficialistas, digamos, termina, bueno, casi 10. Tenemos, pero entonces tenemos... Hay una que no se termina de definir ahí. A ese nivel yo creo que el ámbito legislativo es donde vos haces las resoluciones, donde haces las ordenanzas, donde aprobar los presupuestos,
donde aprobar las partidas, donde se tiene que sacar la donación a un club barrial y que capaz que no es del riñón político, no simpatiza con el gobierno, donde hay que plantear la defensa de los empleados municipales por sus ingresos, para tener una mejor calidad de vida, donde realmente tiene que plantear proyectos de obras que esos recursos se destinen a obras en barrios que por ahí no tienen cierta beneficio para ciertas personas, que por ahí le interesan un beneficio para un barrio para el otro, donde hay que plantear el debate y donde el órgano legislativo es el que le da la herramienta para que el ejecutivo, intendente, pueda trabajar y gestionar. En ese sentido, yo creo que hoy no tenemos, el pueblo de Guruzucuatiá, como ciudadanos no tenemos una representación, una voz que plantee, lo tanto termina siendo una cuasi monarquía, digamos, el gobierno. Entonces, desde la oposición coherente, sin ir a lo personal, pero de una posición coherente, constructiva, con fundamento, construir algo que le beneficie a la comunidad y poniéndole límites al Ejecutivo. Creo que para eso estamos nosotros. ¿Y vos te ves en ese rol? Sí. O sea, que te gustaría ser candidato entonces a concejal. Y seguramente sí, voy a ser. ¿Quiénes están en tu espacio? ¿Qué otros dirigentes locales? Y por eso te digo, hay docentes, hay jóvenes, muchos jóvenes, jóvenes de lo que más se sumaron y fuimos armando, militantes sociales, religiosos. También tenemos una apertura yo soy católico, pero creo que hoy en día a las iglesias protestantes, evangelistas, también son parte de la comunidad, con lo cual los principios religiosos nos unen y soy respetuoso, soy defensor de las dos vías, y bueno, desde ahí militantes barriales, vecinos que realmente quieren tener la comunidad. Y hay dirigentes del PJ que algunos rescaté también, que bueno, dicen, estamos para apoyarte y... ¿Pero son dirigentes históricos? Y algunos históricos, sí. Y bueno, hoy no tiene nadie peso, hoy estamos todos en una condición de igualdad. Están todos nervianos. Sí, yo creo que soy más pesado, que tengo 110 kilos. Pero... creo que te he llamado en varias oportunidades y te he preguntado y vos siempre me dabas la misma respuesta, me decías, nos conocemos de hace mucho, somos de la zona del campo, porque muchas veces hablabas, se cuestionaba de tus reuniones, de tus encuentros con José Irigoyen. Cada vez que te veían con José Irigoyen decían que estabas negociando algo, incluso algunos decían es un traidor Sosa, pero vos siempre tenías una respuesta, digo. ¿Reuniones de dónde? No, decían que cuando vos te reunías con José, ¿vos te reuniste con José o no? Tuve reuniones con José, pero reuniones institucionales, y aparte yo con José no conocemos de la adolescencia. Por eso te decía. Digamos, yo las veces que te preguntaba me daba esa respuesta. Por eso te digo, nos conocemos con José desde la adolescencia. Yo tengo un gran aprecio personal por él, digamos. A ver, si nosotros no entendemos la realidad, que esto no es una guerra, que esto somos actores de la democracia, en donde se tiene que construir desde el respeto, desde el diálogo, y no es una guerra. Somos guruzucuateños, vivimos en la misma ciudad, nos cruzamos todos los días, nos cruzamos en la vereda, nos cruzamos en el restaurante, nos cruzamos en el supermercado. No es una guerra. El que le entiende como una guerra esto, el que es opositor no puede saludarse con el otro porque estamos en guerra y no tenemos que tomar de armas donde nos encontramos. Creo que ¿Algunos lo toman así? Yo creo que la apertura de cabeza que le hace falta a esas personas que piensan así es totalmente equivocada. José es el intendente, fue votado por una gran cantidad de guruzucuateños, que hay que ser respetuoso del voto soberano de los guruzucuateños. ¿Cómo ve la gestión de José Irigoyen? Y yo no estoy quien para opinar la gestión de José, digamos. Yo lo respeto en lo personal, tengo un trato cordial con él. Una persona que, si
yo sé que si cuestiones personales, en lo familiar, si uno le pasa algo, yo sé que él llama, o si yo sé que a él le pasa algo, yo le voy a llamar, porque te vuelvo a decir, yo el día que yo tenga que lo personalice a un político, yo la verdad no estoy capacitado para, porque si yo no me puedo sentar a vos a hablar como Perón y Balbín, entonces no, estamos totalmente equivocados, yo no soy tu enemigo, vivimos en la misma ciudad. Hay muchos que no entienden eso. Bueno, yo creo que no le da la cabeza, digamos. No, entonces, desde ahí, por eso te vuelvo a decir, si vos lo tomás desde la cuestión con José, ojalá muchos políticos tuvieran la misma relación, y inclusive hay peor, yo lo hago público, hay peores en los que se esconden, se reúnen a escondidas para alimentar un grupo de fanáticos que digan, mirá, son peleados a muerte, sí le vamos a votar a fulano. No, yo sí, inclusive si me toca ser concejal, como concejal las veces que me tenga que reunir con el intendente para plantearle las cuestiones de proyecto, y lo voy a hacer, pero por así más que sea uno contra el resto del mundo. Si a mí me toca ir, porque el gobierno nacional, tengo contacto con el gobierno nacional, y hay un proyecto que va a beneficiar a la comunidad cruzocuateña, y vamos a ir juntos, y lo vamos a traer, porque no me importa que si José va a sacar rédito, el tema es que ese beneficio le sirva a la comunidad cruzocuateña. Por ejemplo, el plan de, hoy necesitamos playones deportivos para los clubes, necesitamos vivienda. Hoy, ¿cómo puede ser que con un gobierno provincial alineado, la cantidad de viviendas que vemos que se inauguran alrededor de nuestra ciudad, nosotros en Curuzún tengamos una gran demanda de alquileres, de estudiantes, de familia, que no tenemos una planificación de la ciudad, no tenemos una planificación, necesitamos ordenanza de zonificación, no sabemos si vamos para el norte, para el sur. Entonces, ¿qué pasa? Llega primero el vecino, construye su casa y después te demanda el servicio, te demanda agua, luz. No sabemos dónde ir. El vecino cruzocuateño te construye en una chacra, no saben para dónde se va. A ver, cuando te das cuenta que no tenés la dirección de la ciudad, cuando el mismo vecino empezó a construir, se empezaron a lotear y vos perdiste el control. Y resulta que tenés que disparar con un caño de agua a la improvisada, no sé, en Colonia Garrote, sabiendo que el tanque de agua tiene un caudal para cierta cantidad de vecinos, pero se te desbandó eso porque vinieron 3 casas nuevas más que se te conectaron, y ese problema lo llevaste a los que estaban hace mucho ahí, porque no se planificó, no se zonificó la ciudad, no tenemos un lugar de centro de carga y descargas, tenemos un tránsito desordenado. Hay varios problemas de fondo donde hay que tener una legislación coherente, que se pueda llegar a un acuerdo de consenso para poder beneficiar al pueblo. ¿De dónde vamos, muchachos? ¿Para el sur, para el norte? Más allá de lo político. A veces no hablan mucho de eso, pero el tema es que después no se cumple, lamentablemente. Yo creo que las ordenanzas que la hice, traté de que se ejecuten. En su momento trabajé mucho con lo que era concejal. Digo, el trabajo en conjunto en política. De uno un espacio y el del otro. No es mi caso. ¿Viste? No es mi caso, porque yo creo que si vos tenés un fundamento razonable, yo no estoy diciendo, a ver, vamos a ponerle el barrio Boca aquel y barrio River aquel. No es una cuestión, es un beneficio de llegar con los servicios antes que se construya. Hoy tenemos eso, tenemos el problema del tránsito. Creo que por ahí los recursos, habría otras necesidades, por ejemplo, de más urgencia, que, por ejemplo, cada uno hace lo que quiere, pero por ahí el planteo de gastar extremadamente, no sé, por ejemplo, no sé si era el momento de modificar el parque Mitarorí o no. ¿Usted cree que esto podría ir a otros lados? Se podría postergar en otra cosa, no sé, hacer un plan de vivienda, cosas así que hoy ves la necesidad de la gente, no sé, por ejemplo, viste, de la urbanización por ahí que hay que hacer en esas familias que están en la vieja estación acá, viste, proyectos que por ahí... De urbanización. Exactamente, tenemos... Juan, hincha de quesos, ahora que decimos que de Boca. De Boca. ¿Pero te gusta el fútbol o no? Siempre miro con mi hijo. Sí, vuelve muy futbolístico. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 16. ¿Cuánto te cambió la vida tu hijo?
¿Cuánto te cambió todo, la vida? Todo. ¿Cómo te impactó? Y todo porque vos desde que, si sos un padre responsable o tratás de ser un padre responsable, yo creo que vos desde que nace tu hijo, todo tu entorno o todo tu trabajo, tu progreso de vida gira alrededor de eso, de darle un bienestar. ¿Sos muy compañero de él? Y creo que dice papá mi mejor amigo, viste, de ser comprensivo, de entender a veces a los chicos, a los jóvenes, estar encima, de también ponerle límites cuando haya que ponerle, pero de crear la confianza, digamos, de entenderlo, de achicarte a la edad de él para poder entender una juventud sana, una juventud con deporte. Hoy tenemos cosas que no hay, muchos malos vicios que hay hoy en la sociedad donde No, habla de todo eso con él. Realmente vos tenés que tener una comunicación, y creo que la base de la juventud está en la familia, ¿viste? A veces echarle la culpa al maestro no es la solución, ¿viste? Porque la educación viene de la casa. ¿Te gustaría ser intendente de Cazadores Correntinos? No sé. No O sea, no están dadas las circunstancias. No están dadas las circunstancias. Sí. ¿Por qué? Y una que no sé cuándo va a haber elección y la otra que hay que verlo. Te digo, en algún momento. Digo, no. ¿Tenés domicilio acá ya igualmente? Sí, tengo domicilio en Guruzú, siempre lo tuve por una cuestión de razón fiscal. Claro. Contame un poco de tu papá. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Y la verdad que mi viejo fue una persona muy trabajadora, empezó en la estación de Coni, de Emilio Reconi, con un almacén Ramos Generales, donde encontraba desde, no sé, una palangana hasta una ropa, calcha, muy conocido. Mi papá se llamaba Marcial Sosa, muy conocido en la zona. Y bueno, una persona honesta, trabajadora, que me inculcó a mí de ser una persona honesta, trabajadora, amigo de los amigos, y bueno, trabajar por el bien común. Y esos que vos mamás de tu casa, que venís trabajando, te van educando de ser humilde, de conocer las tareas de campo, de enseñarte las cuestiones de cómo cuidar una vaca o dar de mamar un ternero o de agarrar una asada y carpir una huerta. Trabajos rurales que te fueron inculcando, de donde decía, tenés que aprender de todo porque no sabés qué es lo que te va a tocar en la vida. Entonces decía, no, yo quiero estudiar, ¿viste? Siempre me decía, bueno, tenés dos caminos, estudiar o tener trabajo duro. ¿Y que le gustaba la incursión en política? No. Mi papá siempre fue... ¿Tu mamá es la que más te apoyó? Sí, mi papá es la que te apoyó en política. Mi papá sufría muchísimo. Mi papá sufría muchísimo con respecto a mí. A los embates, a los comentarios, las cosas que decía. Exactamente, le dolía muchísimo. ¿Y qué te decía? Y era una persona de antes muy callada, ¿viste? No, hablaba lo justo y necesario, entonces... Pero vos le intentabas explicar un poco de que era... Sí, cuando ¿viste? uno entra en política pasan estas cosas. Y él no entendía, ¿viste? Era persona de antes blanco negro y yo creo que yo soy único hijo. Entonces, más te imaginaban. Sí, entonces él por ahí sufría mucho en eso, pero... ¿Lo viste llorar? Sí, lo vi, sí. Y cuando vos te pasaba esos momentos, no decías, bueno, dejo la política por el bien de él y me dedico a otra cosa, o ya tenías decidido tu camino? Yo siempre tuve decidido mi camino, ¿viste? El tema es que por ahí mi papá le dolía a veces los embates. La política no tiene límites, digamos, que es lamentablemente así. Es cruel a veces la política. Lamentablemente los políticos lo llevan a ese momento. La política no, en realidad, pues la política busca el bien común, ¿no? Exactamente. Lo que hace la política. Lo que hace la política. O el juego no tienes límite. Pero te das cuenta que todo, a lo largo de los años, yo te puedo hablar 7 años después, que... Es la misma historia. No. Que el tiempo te da la razón. Si vos decías que yo era un delincuente, a ver quién me pudo decir, o con cuántas causas judiciales terminé. ¿Me entendés? Rodolfo Martínez Llano, ¿qué lugar ocupa en tu vida política? ¿Fue un padrino para vos? ¿Te habló mucho?
Con Rodolfo tuvimos, digamos, tuvimos una parte de mi vida política donde trabajamos en conjunto, estuvimos con él trabajando, muchas veces me apoyó políticamente también con su grupo, con sus medios, donde me dio un espacio y bueno, por ahí nos coincidimos tanto en la forma de construcción colectiva que yo pensaba y justamente me alejé de él por la cuestión del personalismo. Ajá. Tu esposa Noni Marchi, cuando empezó en política, cero. ¿Cómo fue ese acompañamiento? No, es que cero, Noni, digamos, siempre estuvo. Ella, lo que pasa es que ella por ahí le costaba un poco la exposición pública. Ajá. Noni es una militante social, digamos. Pero, o sea, creo que es más política que yo. ¿Cómo se fue moldando? Digo, porque creo que más de otra manera. Mirá, es más política y más lastimosa que yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es esa lastimosa? Y ella pasión de, digamos, ella si sabe una necesidad a la hora que sea, ella va a salir corriendo, no tiene problema. Y si tiene que golpear a la puerta que tenga que golpear, lo va a hacer, ¿viste? No. ¿Discutieron muchas veces por política? Y yo con Noni casi no tengo discusión, digamos. Pero cosas de la política, por eso te digo. Y sí, muchas veces, no discusiones, sino un debate sobre posicionamiento. A veces ella decía una cosa, vos pensabas otra. Sí. Ella lo que no le gusta es, como siempre dice, yo estoy para ayudar, no me gusta la exposición, digamos. No es que ella quiere ocupar un cargo, pero anda ariega. Pero terminó con un protagonismo importante. Es pasional. Es pasional en la política. Es pasional ella. Terminó con un protagonismo importante ella en la política. Cuando dejó su cargo de concejal, era otra Noni Marchi distinta a la que comenzó, de más bajo perfil, ¿no? Sí, creo que sí, no sé. Eso lo dirá la sociedad, digamos. Entre los recatados del justicialismo en este frente que estás construyendo, ¿quiénes están? Muy pocos. ¿Estás con Duarte? No, con Duarte no. ¿Corraine? Y con el gringo siempre tenemos conversaciones, pero no lo quiero involucrar. ¿Pablo Rodríguez? Tenemos conversaciones. ¿Tenés conversaciones? Sí, yo soy amigo de Pablo, soy amigo en lo personal. ¿Lo buscaste para...? Siempre hablamos. ¿Para que integre la lista o no? Pablo, por una cuestión creo que de respeto, yo lo respeto como amigo. Bueno, entonces hay algunos dirigentes ahí, que no lo querés dar el nombre, pero... Yo con Pablo siempre, por eso te digo, más allá de la cuestión política, nosotros, sabe que él me puede llamar a la hora que sea y yo lo puedo llamar a la hora que sea, él, digamos. ¿Entendiste cuando renunció al cargo de secretario de gobierno? Sí, porque lo habló conmigo. ¿Lo hablaste con él? Él me habló primero a mí. Ajá. ¿Y qué te dijo? Y las cuestiones, las decisiones políticas... Te dio las razones por las que se iba. Que era un poco lo que vos me comentaste al comienzo. Exactamente. Pablo estaba podrido del manoseo, digamos. ¿Y entendiste cuando él formó parte de la alianza de enfrente? Siempre lo respeté y lo sigo respetando. No sos quien como para juzgar, decimos. Y yo no soy, y lo sigo respetando, y él sabe que lo aprecio un montón como persona, digamos. Él se fue cansado del manoseo. Sí. Sí, él mismo, a su familia mismo también. ¿Vos te sentiste manoseado? También, sí. También. Muchas veces usado, porque vos... usado. Te va por unos principios, y bueno, son las cosas que dan, que a veces si te sirven como experiencia las derrotas, te sirven como experiencia las cosas que nos salieron tan bien, las que salieron mal, pero esas cosas por ahí te sirven para que puedas corregir y a la sociedad cruzucuateña lo que a veces te pido perdón también por los errores que cometimos en parte por imprudencia, por inmadurez de jóvenes y bueno, son disculpas que a veces desde nuestra parte pedimos y tratamos de aprender de los errores para hacer un poquito cada día mejor, digamos. Vos sabés, Juan, que es prácticamente la primera vez que un dirigente del justicialismo de la anterior gestión se sienta acá ante un medio público en Curuzucuatiá y como que le habla al afiliado, porque el afiliado justicialista aquella vez se sintió muy defraudado, se sintió muy solo, como que nadie le explicó, los resultados ya estaban puestos, ¿no? Pero muchos se sintieron en soledad, que no le dieron una explicación acerca de la derrota, que fue muy dura. Nadie hizo un mea culpa. No. Y voy un poco, te estás sentando acá y más allá de hablar de tu espacio político nuevo, del que estás creando y de tus propuestas, también estás haciendo ese mea culpa
años después. Por eso te digo, yo creo que con la juventud, por ahí, por la juventud, por inmadurez, por un montón de cosas, que yo te digo hoy, si me hubiera plantado de esta manera, hubiera pasado tal cosa. Ya pasó lo que pasó, el tiempo es imposible volver hacia atrás, pero las cosas que hoy como dirigente político se pueden corregir y los errores que aprendimos creo que nos sirven de mucho para construir un buen futuro para la comunidad. Como te dije, en lo político, en lo personal, yo siempre doy la cara, lo di la cara, la voy a seguir dando, porque yo voy a seguir viviendo en Curuzú, donde vivo mi familia, donde me gustaría el día que esté viejo, mis últimos días pasar en Curuzú, o en Cazadores, que estamos a 30 kilómetros. ¿Te gustaría ser intendente de Curuzú? Sí, sí, creo que es una materia pendiente. Y vamos a trabajar para eso. ¿Vas a trabajar para eso? Vamos a trabajar para eso. ¿Crees que la creación de este espacio es un puntapié hacia eso? Vamos a trabajar para eso. ¿Pero te ves dentro de 2 años o dentro de 6? Y cuando la gente lo diga. Por lo pronto, entonces, trabajando en este espacio para las elecciones del 11 de junio. Por eso te digo, no. Después te veremos si estás de candidato. Salimos en una construcción de una propuesta nueva, desde la oposición coherente, como le digo, conmigo no cuenten para la destrucción, digamos, no. Parece que se viene una campaña bastante dura, por lo que estamos viendo los días previos. ¿Cómo dura? No, digo, de cruces, de denuncia a un lado, del otro, a algunos lados, ¿viste? No digo hacia vos, no digo ni a tu espacio, pero por lo que uno estoy avisorando. Ahora te digo, empiezan a verse algunas cosas típicas de cuando llegan las épocas electorales. Hay campanas sucias que tengan cuidado, porque... Viste los trolls, las cosas en las redes sociales. Está la importancia que le dan a la gente. La importancia que le dan a la gente. También en la conducción política, porque si alguien de mi espacio sale a ofender injustamente a otro rival político, el que primeramente o va a salir a pedir disculpas voy a ser yo, o el que va a salir a disculparse o a aclarar voy a ser yo, digamos, esas cuestiones también me hago responsable. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y de charlar extendidamente de distintos temas, como te decía yo, haciendo un planteo, abordando cuestiones de anteriores, de actualidad y de estas propuestas que estás encarando de cara a las elecciones del 11 de julio. Sí, vamos a estar este 11, buscamos el acompañamiento de la gente, de charlar con cada vecino, de poder trabajar una propuesta, tenemos ideas concretas, pero también buscar que la sociedad curzucateña de alguna manera pueda aportarnos ideas, porque creo que la única manera de construir una sociedad justa, equilibrada y con un futuro mejor para todos es poder trabajar día a día con el vecino, escuchando al vecino, porque justamente los políticos no somos los dueños de la razón, somos los que tenemos la voluntad de servicio de poder trabajar con ellos. Gracias por venir, Juan. Gracias a vos. Muchas gracias. Interesante ha sido la charla, sin dudas, en este quinto envío de Enfoque Directo con el doctor Juan Ramón Sosa, ex concejal, ex presidente del Consejo Deliberante de Curzucuatiá, 3 veces estuvo al frente, y ahora charlando con nosotros aquí de esta nueva propuesta, de este espacio de Nuevo País y del frente que está conformando para las elecciones del 11 de junio. Esperemos que les haya gustado la charla, que ha sido muy, pero muy interesante y enriquecedora también. Gracias, hasta el próximo envío.